Problemas de la criminología en México. La criminología la estudia cualquiera, pero en su esencia no es para cualquiera. ¿Qué es criminología? Es una ciencia la cual está encargada de buscar las causas, factores y factores causales de la conducta antisocial basada en sus niveles de interpretación, conductual, personal y general, para realizar planes de prevención y reinserción social. La ciencia que se va a encargar de investigar tasas delictivas, incluyendo la conducta del ser humano, del delincuente, como lo dicen vulgarmente, y la cual nos va a ayudar a llegar a hacer una síntesis de qué conductas nos llevaron a cometer ese acto delictivo. Criminología es la ciencia que entiende o ayuda a entender el comportamiento del criminal o de la persona antisocial. Es la ciencia científica, cultural, explicativa de las conductas antisociales. Se encarga de estudiar por qué una persona tiene una conducta antisocial, porque es que supuestamente tiene una conducta desviada, como así lo suele conocer la sociedad. ¿Objetividad o subjetividad? Subjetividad. La subjetividad se basa en que no podemos reproducir la conducta para experimentar la sensación del sujeto antisocial. Objetividad. Se basa en la planeación de la prevención de las conductas antisociales, reinserción, tomando en cuenta sus factores sociales y personales. Problemas de la criminología. Lo que te venden. Nula identidad. Institucionalización. Planes de estudio. Criminología y criminalística. Profesionalización. Estancamiento en los años 70. Desinterés por las víctimas. Criminología especializada. Campo laboral y criminología monopólica. Lo que te venden. La mayoría de las escuelas que tienen la licenciatura en criminología usan la mercadotecnia para poder tener más ingresos de los alumnos en su escuela. Las series distorsionan el concepto de la criminología en la sociedad. La moda que hay acerca de la criminología. Definitivamente los programas televisivos, está de más decirlo, sobre todo los americanos, CSI, Bones, etcétera, realmente han confundido a la sociedad respecto de la criminología, sus fines y todo lo que esto implica. Como podemos observar, hay detectives que son superhombres y conocen de todas las ciencias, incluyendo medicina forense, psicología, criminología, etcétera. Entonces ahí se da la primera confusión, yo diría a nivel sociedad. ¿Qué implica en esto? Que la sociedad por morbo y al no conocer la conceptualización básica de la criminología, pues definitivamente va a tener una confusión, pero extrema. La criminología y la criminalística son dos ciencias completamente diferentes. Si bien es cierto, ambas, junto con el apoyo de ciencias o disciplinas, se apoyan para llegar a un fin y un objetivo. En la problemática que es la información y el mal manejo que se da a estas ciencias. Por ejemplo, en muchas universidades se maneja o se otorga la carrera de criminología como tal, o bien criminalística y criminología en una fusión. La problemática que podemos observar es la mala interpretación de la criminología a terceras personas por medio de películas, series y programas que se transmiten en televisoras, generando una confusión entre la criminología, el objeto de estudio de esta, y la criminalística en general. Desgraciadamente, las instituciones que imparten las carreras de criminología consiguen reboes, con tal de tener sus salones abarrotados, e incluso los mismos directivos desconocen lo que verdaderamente es la criminología, por lo tanto, no conocen sus deficiencias y necesidades que tiene esta misma. Nula identidad. En México nos enfrentamos con que la figura del criminólogo es confundida con algunas ciencias forenses. Nos enfrentamos que la sociedad no conoce al criminólogo. Según yo, es una ciencia que estudia o que analiza los crímenes realizados, busca los culpables, ve las pruebas. Que estudian, así que, dada la redundancia, es los crímenes, más que nada. Investigar las características y las causas de por qué fue su muerte o mataron. Los asesinatos. Estudiar cómo murieron, investigan todas esas cosas. Investigan el cuerpo, cómo murió, qué tipo de avanzar. Estudio de cómo sucedió el crimen, de cómo fue los mecanismos para que
que hicieron que mate a la persona. Yo creo que es la misma la que hace el forense, me imagino, no sé, estudiar cómo fueron los mecanismos de muerte de esa persona. Es como yo siento que es como de los peritos, ¿no? Que cuando se mueren, investigan y todo eso, pues investigar el caso para ver si agarran a alguien. Por ejemplo, yo siento que es cuando por ejemplo, los narcos y matan a la gente, entonces pues a lo mejor hay algo chueco o así. Enfoca en el ámbito social por su instrucción institucional y busca desarrollar su personalidad en el ámbito laboral, que se desenvuelve. Y si observamos por la calle a una persona con una bata blanca, inmediatamente determinamos que aquella persona es un doctor. Si podemos ver a una persona que trae un uniforme de policía, determinamos que es un policía. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera identidad de un criminólogo? Institucionalización. En México no existe una institucionalización de la criminología, ya que las universidades públicas de mayor prestigio carecen de la facultad de criminología. Como podemos ver, en México no existe la institucionalización, ya que a los criminólogos no nos toman en cuenta porque plantean que somos auxiliares de otras ciencias, como pueden ser derecho, psicología y varias áreas más de las ciencias forenses. Debido a esto, varios monopolios estudiantiles no toman en cuenta esta carrera. ¿Por qué? Porque dicen que es muy positivista, y al ser positivista pueden desnudar al Estado, y eso no le conviene al Estado. En México, una etapa desconocida. Daphne Rosado menciona que en el año 1945 en el Instituto Politécnico Nacional se crea la carrera de criminología para formar profesionistas capacitados en investigación, pero su destino fue nacer y desaparecer. Solo fueron 3 generaciones las que dio como tal. La UNAM menciona que no estaba capacitada el Instituto Politécnico porque no era una carrera técnica, por lo cual desaparece, pero en la actualidad vemos que ni la UNAM ni el Instituto Politécnico la han institucionalizado. Planes de estudio. Es muy claro que los planes de estudio muchas veces no tienen el enfoque criminológico, porque tienen materias de relleno, dejando afuera materias importantes para un desarrollo criminológico. Los estudiantes de criminología, ya que tocando el tema de los planes de estudio, que es la estructura de los conocimientos que recibirán nuestros futuros criminólogos mexicanos, hacen que tengan una visión distorsionada de lo que es la criminología. Esto causa que el alumno no se apasione y no existe ese bello enamoramiento hacia la criminología. Esto origen de descuido o la falta de asesoramiento hacia los planes de estudio, y no hay un asesoramiento criminológico verdadero, porque la mayoría de los planes de estudio es más inclinado a criminalística, derecho, psicología u otra disciplina que son necesarias para el criminólogo, pero no son las bases principales, ya que al criminólogo necesitamos llenarlo de herramientas para que el día de mañana salga un criminólogo preparado, no sacar criminólogos de papel, un criminólogo eficiente, competente, para crear medidas, propuestas, políticas criminológicas, que hoy en día la prevención del delito es lo que más necesita nuestra sociedad. Criminología y criminalística, ¿cuál es tu enfoque? Es evidente, la licenciatura en Criminología y Criminalística es deficiente, ya que conjuntan conocimientos de 2 ciencias, obteniendo como resultado bajos conocimientos en cada una de ellas. Las universidades combinan una misma licenciatura Criminología con Criminalística. Considero que es un error muy grande, tal vez de momento por la escasa materia, me refiero a recurso humano, ¿no?, en estas áreas, pero definitivamente la criminalística y la criminología no se deben combinar en una licenciatura respecto a que salgan con las 2 especializaciones. Definitivamente la criminología y la criminalística van caminando de la mano, van totalmente ligadas, una está dentro de la otra incluso. Es muy importante deslindar de la manera más clara los límites entre las ciencias que más se prestan a la confusión, empezando por la criminología. Es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar el fenómeno criminal, esto con el fin de conocer las causas y las formas de manifestación del delito. Una vez expuesto lo anterior, es fácil captar la diferencia entre la criminalística y la criminología,
La primera se ocupa fundamentalmente del cómo y quién del delito, mientras que la segunda se profundiza más en su estudio y se plantea la interrogante del porqué del delito. Profesionalización. Desafortunadamente nos encontramos que los licenciados que imparten clases en la licenciatura en criminología muchas de las veces no tienen formación criminológica, ya que son profesionistas en otras ciencias, lo cual puede distorsionar la visión criminológica de los estudiantes. Mis maestros, capacitadores o profesores que me han transmitido este conocimiento, la mayoría no han tenido esa experiencia como tal en la capacitación de la misma carrera. Tengo que poder entender que muchos seguían con una idea, se basan por un libro, pero no han tenido esa experiencia como tal, el cual sería una exigencia del alumno que debería de dar a conocer. Estancamiento en los años 70. Actualmente se observa que la criminología se sigue auxiliando de viejas teorías que en su mayor auge en los años 70. Uno de los grandes problemas que tiene la criminología en la actualidad, y más en México, es de que no se han propuesto nuevas teorías. En México el problema es más grande, se acrecenta, porque siempre tratamos de adaptar teorías que vienen del extranjero. En primera, no tenemos la misma sociedad, no tenemos la misma cultura y no tenemos el nivel educativo que los otros países donde provienen este tipo de criminología. Al tratar de adaptar esas teorías, pues obviamente nos rebotan mucho porque no están hechas para la sociedad mexicana. Desde 1891 México no ha tenido investigación en esta área de criminológica. Entonces le tenemos que proponer a los alumnos, tenemos que sembrarles esa semilla de que empiecen a investigar, de que empiecen a hacer investigaciones actuales para renovar esta criminología y crear una escuela o una teoría criminológica netamente mexicana, netamente que le sirva a nuestro país y a nuestra sociedad. Desinterés por las víctimas. La ciencia criminológica, al paso de su evolución, sus estudios han sido basados mayormente al que comete la conducta, dejando olvidada a la víctima. Como hablaba, el crimen y el delincuente son materia de análisis en criminología y también lo es la víctima. La víctima muchas veces ha sido olvidada por muchos sectores y por el mismo criminólogo. Bien es cierto también que ya hay una materia que se llama victimología, pero a pesar de eso, el criminólogo va a analizar todos los factores que inciden en un hecho criminal. Entonces, la víctima definitivamente es parte y por tanto no debe ser olvidada. Pero tan no debe ser olvidada como no debe ser olvidada el entorno del delincuente, la historia familiar, la historia socioeconómica, la historia laboral, la historia incluso del lugar donde vive, la situación de su entorno. Bueno, desinterés por la víctima. La principal problemática en relación a la víctima es que solo se toma en cuenta el delito y el victimario, olvidando de esta manera a la persona que ha sido dañada, la cual en ocasiones requiere ayuda, ya sea psicológica, en crisis, familiar o grupal, así como la reparación del daño. Criminologías especializadas. En México se han dejado a un lado las criminologías especializadas en la formación de una licenciatura. En Europa, las criminologías especializadas son tomadas como optativas, las cuales definen el camino del criminólogo y ver cuál es su interés. Algunas criminologías especializadas son criminología social, criminología demográfica, criminología ambiental, criminología familiar, criminología educativa, criminología de consejería social. Un problema muy importante para la criminología son las criminologías específicas. Se les conoce como subáreas de la criminología general. Estas son enfocadas a un fenómeno en particular para estudiarlas, analizarlas y hacer una investigación amplia sobre estos fenómenos, la cual se relaciona con la criminalidad, las causas y los efectos de estas. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado por medio de mexicanos no han sido suficientes. Lo que necesitamos es que este mensaje te llegue para que tú como criminólogo estudies más, te investigues y puedan difundir esas investigaciones para crear criminología específicas y así poder tener un mayor enfoque en toda la sociedad. En la criminología especializada se encontramos con la criminología social, la educativa, la demográfica, la ambiental, la familiar, la laboral y la biológica. Dentro de la criminología social es la que se encarga de estudiar la relación de las personas en la sociedad. La educativa se encarga de estudiar la relación entre los alumnos
y la demográfica se encarga de estudiar dónde están las zonas con más conflicto. Dentro de la criminología ambiental es aquella que se encarga de estudiar dónde están, donde hay mayor incidencia de contaminación dentro de una zona geográfica. Y la criminología familiar es aquella que se encarga de estudiar desde la educación, desde los niños, lo que es la conducta de los padres, los ejemplos que le dan a sus hijos. Y la criminología laboral es aquella que se encarga de estudiar toda la relación de los trabajadores en una empresa. Campo laboral. Existe una idea por parte de los estudiantes de la licenciatura en criminología y la sociedad que el criminólogo solo puede laborar en un centro penitenciario. Los grandes problemas a los que nos enfrentamos los criminólogos hoy en día es que los estudiantes en la licenciatura en criminología solamente se enfrascan en un campo laboral, el cual es totalmente clínico, pudiéndose desarrollar en otros campos laborales y asimismo pudiéndose desarrollar nuevas habilidades ellos como personas. En un campo laboral que no se ha explorado puede ser totalmente sociológico, privado o en instituciones gubernamentales, las cuales no se les ha dado la oportunidad a los criminólogos. Yo creo que sería importante que los estudiantes en la licenciatura en criminología se abrieran nuevas oportunidades y vieran que la criminología va para adelante y siempre va a haber un cambio. Es otro punto importante para el criminólogo, ya que no solo se centra en el ámbito penitenciario, sino que también se puede crear política de prevención. El criminólogo puede trabajar capacitando policías, creando políticas de prevención para partidos políticos, trabajando para empresas privadas, haciendo estudios de control y confianza para capacitar al personal que va a entrar a alguna empresa. Creo que los criminólogos deben de empezar a actuar por convicción más que por condición. Criminología monopólica. En la actualidad existen dos fuerzas de la criminología y está llevada a cabo por dos asociaciones, las cuales le pertenecen a JICAL, Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, y a Rodríguez Manzanera, Sociedad Mexicana de Criminología. Bien, ahora vamos a hablar de criminología monopólica en México, o si realmente existen los monopolios en cuanto a la ciencia criminológica. Bien, uno de los grandes problemas es precisamente este. ¿Por qué? Porque durante muchos años se vino arrastrando o se vino teniendo la situación de que la criminología estuvo al alcance de una cierta élite, de gente que podía pagar, o esta clase burguesa que estudiaba criminología. Entonces estuvo realmente relegada hacia ellos. Se tuvo la creencia que primero tenías que ser licenciado en Derecho o que tenías que tener otra profesión para poder entonces iniciar con los estudios criminológicos. ¿Y qué se viene teniendo de estas vacas sagradas de la criminología? Se viene teniendo una situación refractaria, es decir, una situación cerrada, donde estos sujetos se sienten megalómanos, se sienten ególatras intelectuales o simplemente improperados en cuanto a que no comparten el conocimiento con los demás, no lo quieren compartir. ¿Por qué? Porque son envidiosos, porque ellos quieren ser los únicos reconocidos. Este es un gran problema. Bien, hablando en cuanto a la gran figura de la criminología mexicana, no podemos negar que es el doctor Luis Rodríguez Manzanera, por muchos odiado y por otros muchos querido. ¿Qué es lo que pasa con la Sociedad Mexicana de Criminología? Que la está comandando el doctor Manzanera y su esposa. Entonces tenemos que, si tú quieres participar, pues simplemente no te dejan, porque tienes que tener un nombre donde tengas publicaciones y desde luego tienes que hacer muchas veces una aportación mensual en la cual muchas veces tú no puedes hacer si es que quieres tener un número de socio y pertenecer a la sociedad de Sinacantli, del famoso murciélago prehispánico. ¿Qué es lo que están haciendo? La están vendiendo como si fueran franquicias, como si te vendieran de una tienda, y tú pones tu sociedad y tenemos el Sinacantli de Iztlahuaca, tenemos el Sinacantli de Chalco, tenemos el Sinacantli de Iztapaluca. Entonces muchas veces se está haciendo el monopolio porque tú no puedes jugar o no puedes publicar. ¿Por qué? Porque te van a aplastar. Por ejemplo, en España existen más de 6 sociedades de criminólogos. En México hay una muy pesada, que es la Sociedad Mexicana de Criminología, y otra es la Sociedad Mexicana Nuevo Capítulo Nuevo León AC, que está comandada por Waljical, el doctor Waljical.
Hualquical nos encontramos un sujeto que si tú quieres opinar, te dice que no, que si tú comentas algo, te dice que estás en un error, es decir, para él tú no eres nada, ni lo serás. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no estudiaste en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, donde están, según el doctor Gical, los grandes criminólogos. ¿Qué es lo que tienes? Pues muchas veces un sujeto que le está haciendo daño a la propia criminología porque no te deja opinar. Entonces, comparando al doctor Hualquical y al doctor Manzanera, no podemos negar que son exponentes importantes, pero desde luego hay que respetar las clases, y Manzanera tiene mucho más años en eso, fue discípulo directo de don Alfonso Quiroz Guarón, y hay que aprender a respetar. No le podemos quitar su situación académica, y que es una enciclopedia el señor Rodríguez Manzanera. Cuando hablamos de una postura positivista, nos estamos encontrando con muchos discursos. Muchos de estos discursos son repetidos, son conferencias, son congresos, y no paramos de lo mismo. ¿Por qué no realmente empezar a hacer investigación? Se requiere una criminología más abierta, una criminología romántica, donde te dejen opinar, donde no te callen, donde desde luego nadie tiene razón, y mucho menos hablando de criminología. Todos estamos podríamos decir, construyendo criminología. De lo que se trata es de que nos unamos, de que hagamos diversas sociedades de criminólogos, y donde te dejen participar. La única manera es construir, hagan de cuenta, ponerte tabiques con cemento de criminología, construir prevención y pasar del discurso y del bla bla bla, pasar a la situación fáctica y a la situación práctica. Entonces sí existen los monopolios, y la única situación en la que se van a ir terminando es en medida en la que tú te apasiones con tu propia criminología, y siempre sé respetuoso de los autores. Bien, primeramente quiero agradecer al grupo VSR 702 por su situación, por su disposición, en la que han hecho este proyecto, este documental, en la que intentan reflejar toda la serie de problemas que tiene la criminología mexicana, y cómo es que estos no se han podido resolver a lo largo de, ya son 36 años desde la muerte de don Alfonso Quiroz Guarón, y estos siguen. Ahora, no es tomar una postura pesimista y decir que no servimos para nada, o que no hay empleo, o que simplemente no tenemos una identidad. De lo que se trata es de construir nueva criminología. Estos problemas nos asisten para entender, uno, el contexto; dos, cómo te están vendiendo la carrera; y número tres, que tú muchas veces no sabes ni lo que has estudiado, ni lo que estás estudiando, ni lo que vas a estudiar, porque sigues pensando que son series de Estados Unidos, porque sigues pensando que es esa espuma, que son muertos, que son cadáveres, que es sangre, que es balística, que es criminalística. Lo primero es respetar a la propia criminología. En virtud de que tú respetes a la ciencia criminológica, vas a tener un nuevo conocimiento. De lo que se trata es de compartir este conocimiento. Los problemas ahí están. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Es trabajar en ellos, darte a conocer, respetar tu carrera, no publicar en Facebook imágenes espumosas, imágenes merengueras donde pongas soy sexy porque estudio criminología, soy guapo porque soy criminólogo, porque soy criminóloga. Deja de decir eso. Únicamente estás haciendo una ramera de las ciencias penales, una prostituta. Deja de prostituir a la criminología y empieza por apasionarte con ella, por leer y desde luego por respetarla. Vuelvo a agradecer a los compañeros, colegas y amigos míos, todos ellos del 702, VSR 702, por su disposición, y esperemos que les guste. ¿Qué es un criminólogo? Es aquel que valora la vida porque conoce la muerte. Es una persona comprometida con el estudio integral del ser humano, capaz de explicar y de comprender su violencia, sus emociones negativas y sus conductas antisociales, no con el fin de castigarlo, sino para evitar que éstas se den o se repitan, no por una idea falsa de poder, sino porque está convencida de que no hay causa biológica, psicológica o social que sea determinante, y así como hay factores criminógenos y posibles índices de maldad, también hay gente que a diario nos demuestra que existe la bondad, la amistad y el amor.
Una criminóloga o un criminólogo es quien estudia con sabiduría y pasión la mente de los intolerantes, de los prepotentes y de los injustos para encontrar el porqué de sus ideologías y su personalidad, evitando que sus acciones dañen a inocentes, procurando siempre que la pena sea la última opción para lograr los cambios positivos que todos deseamos. En un conflicto cuya vocación es la verdad y su guía los derechos humanos, capaz de arriesgar su tranquilidad para lograr la paz de la sociedad, es alguien maravilloso porque conoce a profundidad a los olvidados, a los delincuentes y a sus víctimas. Es aquel que valora la vida porque conoce la muerte. Es la pequeña luz que nos alumbra y nos da la esperanza de un mundo mejor cuando todo parece caos y destrucción. Por eso, si eres un criminólogo, honra tu profesión y si conoces a uno, felicítalo, porque no es fácil verlo el sufrimiento de la gente y sin embargo vivir convencido de que es posible un presente más específico, feliz y seguro. A mis colegas en su día.